Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. El domingo pasado veíamos ese vídeo en el que analizábamos 8 acciones que se encontraban en una clara tendencia alcista. Era un vídeo que era exclusivo para todos aquellos que eran miembros del canal y decíamos que era un momento idílico para esas acciones porque quizás estamos empezando a notar algo de debilidad y es cuando se podrían ir a buscar esos soportes fundamentales de la tendencia alcista y si veíamos que las respetaban podrían mantener la subida. Pues bueno, esta semana hemos visto bastantes turbulencias en los mercados, en algunas de esas acciones y quizás han dado la oportunidad de seguir manteniendo el impulso. Era un vídeo que me parecía muy interesante y esta semana, aunque no vamos a tener el día de hoy, domingo, un nuevo vídeo exclusivo para todos aquellos miembros del canal, la próxima semana tendremos de nuevo un nuevo vídeo exclusivo para todos aquellos que sois miembros del canal. Como todas las semanas, os dejaré en la encuesta, en las publicaciones exclusivas para los miembros del canal, para que votéis el vídeo que queráis que grabemos para el próximo domingo. Por lo tanto, para todos aquellos que estéis interesados en ver todos estos vídeos exclusivos que parecen bastante interesantes por lo que me estáis comentando, pues nada, simplemente os tenéis que hacer miembros del canal. Ya sabéis que es una cuota muy pequeñita y pues además apoyaréis al canal, que es lo verdaderamente importante, apoyar al canal para que sigamos haciendo vídeos. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto esta semana? Pues bueno, ha sido una semana espectacular en los mercados. Hemos visto cosas que no veíamos desde hace muchísimos meses en muchos inversores que estamos totalmente perdidos de qué está pasando esta semana. No entiendo el movimiento que está pasando, por qué está cayendo Europa, por qué sube Estados Unidos, por qué caen así los bancos, por qué cae el oro, por qué sube así los bonos, qué está pasando con el Bitcoin que también está rompiendo la zona de máximos. Muchas cosas que tenemos que comentar, que comentaremos en el vídeo de hoy. En la parte del comentario vamos a dar quizás una explicación a todo ese movimiento que estamos viendo en todos los activos, en los índices, en los bancos, en el oro, en el bono. Intentaremos dar una explicación a ese movimiento que estamos viendo dentro de este nuevo paradigma económico que nos podríamos encontrar con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver también en el vídeo de hoy? Pues como siempre analizaremos también todos los índices. Esta semana veremos cómo esa descorrelación que está viendo ahora mismo entre Europa y Estados Unidos está permitiendo, por un lado, notar muchísima fortaleza y por otra, empezar a saltarnos algunas que otras alertas para estar pendientes de zonas de soporte que marcaremos y también veremos ese movimiento del resto de activos. También vamos a analizar todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, acciones muy pero que muy interesantes. Os animo a que veáis todas ellas, no son muchas esta semana, por lo tanto tampoco se os va a hacer bastante pesado y además también vais a ver cómo hay algunas acciones que deberían estar ahora mismo en máximos y que no lo están. Vamos a ver también, como siempre, esa agenda económica que tendremos la próxima semana, esos datos interesantes que tenemos que vigilar y esos datos interesantes también que he sacado esta semana de Twitter, esos datos curiosos que como siempre comparto con todos vosotros. Así que bueno, como siempre, creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bueno, pues como todas las semanas en la sección del comentario pues suelo hablar de algo que me ha llamado la atención durante la semana o algo interesante que tengo que contaros a todos vosotros. Y evidentemente esta semana, después de esos resultados electorales en Estados Unidos, han provocado un revuelo espectacular en los mercados. Parece que han reestructurado todo lo que veníamos viendo en las últimas semanas y meses y hemos visto una volatilidad muy alta en prácticamente todos los activos y ahora mismo hay muchos inversores que se están preguntando a qué se deben esos movimientos tan fuertes. Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es quizás dar una explicación a cada activo que ha vivido una volatilidad bastante alta para quizás entender un poquito mejor qué es lo que nos está queriendo decir el mercado y quizás también aproximarnos a lo que pueda acabar pasando en los mercados en las próximas semanas con la lectura que podemos hacer ahora mismo. Os decía en los vídeos de los análisis diarios que quizás era demasiado pronto para llegar a conclusiones y se ha acabado demostrando con alguno de los activos que ahora comentaremos. Vamos a comenzar por lo más evidente y lo que más ha llamado la atención esta semana es que hemos visto una subida totalmente espectacular en las bolsas en Estados Unidos. Eso era normal porque se esperaba que si ganaba Trump, pues que fuera bastante positivo para los mercados y para las bolsas estadounidenses, pero quizás lo que no esperaba el mercado es que viésemos una subida tan vertical en las bolsas en Estados Unidos mientras viésemos que las bolsas europeas caían en picado. ¿Por qué se ha debido todo esto? Pues bueno, en mi opinión creo que esto se ha podido deber a que en Europa se tiene bastante miedo a que Trump empiece a poner trabas a esos productos que llegan de Europa
a Estados Unidos trabas en formas de aranceles y que esos productos no puedan llegar a ese mercado en Estados Unidos, o que si lleguen a un producto mucho más alto ya no sean competitivos y se dejen de consumir en Estados Unidos. Le afectaría muchísimo a Europa que Estados Unidos deje de consumir productos europeos y también servicios, evidentemente. Entonces yo creo que ahí está la principal razón por la que los índices europeos lo han empezado a hacer bastante peor. Creo que esa explicación parecía bastante razonable y era una opción de lo que podría llegar a pasar en los mercados si Trump ganaba esas elecciones. Pero si ponemos un poquito más el foco, algo que nos ha llamado muchísimo la atención es cómo caían los bancos, especialmente en el IBEX 35 esta semana. Y es algo que es prácticamente a lo que más está dando vueltas esta semana, porque quizás no entendía muy bien por qué caían en vertical los bancos mucho más fuerte que el resto de activos, cuando a lo mejor otros bancos no lo estaban haciendo tan mal, o incluso otras acciones del índice IBEX 35 tampoco lo estaban haciendo tan mal. Ya la conclusión que he podido llegar, o quizás las razones que he podido pensar que ha podido provocar este movimiento, han sido dos. La primera de ellas, que quizás con la llegada de Trump se espera que empiece a bajar de forma acelerada los tipos de interés en Estados Unidos. Se ha bajado esta semana los tipos de interés, pero no era nada que no se supiese, ya se sabía. Y lo que se espera es que Trump, si necesita bajar los tipos de interés de manera acelerada para reactivar la economía de Estados Unidos, pues lo va a acabar haciendo, y evidentemente Europa suele ir detrás de lo que acaba haciendo Estados Unidos, y por eso a lo mejor no le ha sentado demasiado bien a los bancos españoles, a los bancos del IBEX 35, porque una bajada acelerada de los tipos de interés reduciría muchísimo sus márgenes de beneficio que llevábamos viendo durante los últimos años. Pero quizás esta explicación se quedaría un poco coja, porque hemos visto como otros bancos de Europa pues no se han visto tan afectados con esas elecciones en Estados Unidos. Y la segunda de las razones que le puedo dar, y que quizás puede llegar a tener un poquito más de sentido, es que con la llegada de Trump, antes de que llegara, ya lo decía, que su objetivo, uno de sus principales objetivos era mantener un dólar fuerte. Si mantenemos un dólar fuerte, el euro en comparación del dólar acabará perdiendo valor. Y se ha visto esta semana también cómo el euro perdía valor respecto al dólar. El dólar se sobrevaloraba respecto al euro. ¿Y esto cómo puede afectar a los bancos? Pues bueno, si tenemos en cuenta que el dólar está más fuerte que los euros, las inversiones quizás que se hagan, sobre todo en mercados monetarios o en mercados de renta fija, se van a llevar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si ese dinero está invertido en una moneda fuerte, vamos a ganar dinero por la rentabilidad, y además también vamos a ganar dinero si esperamos que el dólar gane valor respecto al euro. Cuando luego cambiemos la moneda de nuevo, habremos ganado una mayor rentabilidad, y eso puede hacer que se retire dinero de las cuentas en euro europeas y se lleven a cuentas americanas. ¿Por qué? Pues porque el dólar vale o tiene más valor que el euro, o ese por lo menos es el principal objetivo que dice que tiene Donald Trump. Para que lo entendáis de forma muy sencilla, es lo mismo que estaba pasando con el dólar yen. Cuando vimos ese problema del carry trade, se produjo porque cuando empezó a haber rumores de que a lo mejor el Banco de Japón subía los tipos de interés, el yen se empezaba a revalorizar con el dólar, y había muchos inversores japoneses que habían invertido en dólar pensando que iba a tener un mayor potencial que su propia moneda, pero al haber ese cambio tenían que retirar ese dinero y acababan perdiendo valor. Pues esto sería exactamente lo contrario. Si empezamos a ver que el dólar cada vez va a coger más peso respecto al euro, vamos a empezar a cambiar euros por dólares, y no vamos a tener una hucha en casa y vamos a cambiar euros por dólares y vamos a meter dólares en la hucha. Esos dólares les acabarán invirtiendo en acciones en Estados Unidos, en mercado monetario en Estados Unidos, o también, ¿por qué no?, en renta fija gubernamental de Estados Unidos. Y eso a lo mejor le sienta mal a los bancos europeos, porque quizás están menos expuestos o tienen menor capacidad para ofrecer a sus clientes ese tipo de inversiones en moneda extranjera, y por eso se quedarían con menor parte de pastel. Y por eso a lo mejor es otra razón más por la que hemos visto esas caídas tan fuertes en los bancos. He estado toda la semana dándole vueltas, y son dos de las razones que he podido llegar a encontrar. Otro activo que quizás hemos visto una volatilidad bastante amplia esta semana y que quizás ha sorprendido bastante ha sido el oro. ¿Por qué? Pues porque el oro, veíamos que ya una clara tendencia alcista, pero cuando se vio que ganaba Trump las elecciones, el oro empezó a caer con bastante fuerza. Y
pues bueno, la principal razón que puede tener esa caída del oro es que con la llegada de Trump a lo mejor el riesgo que hay geopolítico baja. Y si hay un menor riesgo geopolítico, no haría falta refugiarse en oro para contrarrestar ese riesgo geopolítico, y por eso puede que haya una retirada de oro y eso es lo que haya provocado una pérdida de valor. Pero ojo, porque si lo que acabamos de comentar antes es que a lo mejor Trump tiene intención de reducir los tipos de interés y seguir manteniendo fuerte la economía a base de estímulos monetarios, eso sería totalmente incompatible con que no viésemos incrementos de la inflación en Estados Unidos. Creo que la fórmula es totalmente evidente y la hemos visto en los últimos años. Y si ese es el escenario en el que nos encontramos, ya sabemos que el oro lo acabaría haciendo muy bien. Y quizás eso es lo que provocó que ayer también volviese a repuntar el oro. Es decir, en un primer momento, vale, hay menos riesgo geopolítico, cae el oro, pero yo creo que si con el paso de los meses vemos que la política monetaria que se va a llevar en Estados Unidos es de seguir manteniendo la economía fuerte a base de dar ahí dinerito a la economía, a la máquina del dinero, pues evidentemente el oro lo puede seguir haciendo bien, ya que veamos algún sustito, lo seguiría haciendo bien. El riesgo quizás estaría en enfrentarnos, como hemos dicho siempre en el oro, a una recesión económica. Ahí sí que sí, ojito con el oro, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y otro de los activos que también esta semana ha repuntado con muchísima fuerza con las elecciones en Estados Unidos, especialmente en esa sesión en la que se veía que Trump iba a ganar las elecciones, ha sido la rentabilidad del bono en Estados Unidos, sobre todo en ese periodo a más largo plazo. Y quizás aquí es donde hay bastantes más dudas. Hay que tener en cuenta que desde que se bajó los tipos la primera vez, hemos visto cómo a partir de ahí el bono a más largo plazo en Estados Unidos, en vez de seguir corrigiendo, la rentabilidad empezaba a aumentar. Y habíamos visto una clara tendencia alcista que no había comenzado esta semana. Llevábamos viendo cómo el precio del bono a 10 años en Estados Unidos iba subiendo poquito a poquito en el último mes. Simplemente lo que hemos visto esta semana puede que haya sido el último repunte. Esto ya lo habíamos explicado en otro vídeo. Y ahí decíamos que era algo que no nos sorprende, porque ya es algo que había pasado en anteriores ocasiones cuando se habían bajado los tipos de interés por primera vez. ¿Por qué? Porque cuando se bajan los tipos de interés por primera vez y la economía todavía se mantiene fuerte, como es el caso, por lo menos no hay demasiadas turbulencias, quizás el mercado empieza a pensar que esta vez va a ser diferente, que esta vez las bajadas de tipos no llegan porque vaya a haber recesión económica, y al mantenerse fuerte la economía, si bajamos tipos, puede que estructuralmente nos enfrentemos a un periodo de inflación bastante alta, y eso sería totalmente compatible con que la rentabilidad del bono a más largo plazo en Estados Unidos viese cómo se va incrementando. Y por ahí puede que hayan ido los tiros, y quizás la última subida que vimos en la sesión del martes o del miércoles creo que fue, pues puede que haya sido la punta de esa subida, porque luego ya hemos visto cómo ha empezado a corregir. Es algo que ya hemos visto anteriormente, lo repito porque ya lo habíamos comentado hace unas cuantas semanas, era algo totalmente de esperar, y mientras la economía no empieza a flojear, pues puede que esa subida se siga manteniendo. Pero cuidado, porque si vemos que los datos económicos empiezan a ser flojos y al final vemos que desembocamos en una recesión económica, es bastante probable que el bono a 10 años en Estados Unidos, su rentabilidad, empiece a corregir ya de forma importante. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que todas estas serían las razones, o en mi opinión creo que son los motivos por los que hemos visto tanta volatilidad esta semana en los mercados en general, en todo tipo de activos. La conclusión, pues bueno, que yo creo que si vemos que sigue la fortaleza, vamos a ir repasando todo, yo creo que si sigue esa fortaleza en los índices en Estados Unidos, si no ha sido simple y llanamente una subida especulativa por elecciones, que ojo, esto puede llegar a pasar, puede que al final los mercados europeos acaben acompañando a Estados Unidos, aunque ese primer impacto por esos aranceles le han provocado que veamos una caída primera. Luego al final ya sabemos que si la bolsa de Estados Unidos sube, la bolsa europea irá detrás. También hay que valorar aquí que si el dólar se empieza a revalorizar respecto al euro, también va a ser más interesante invertir en acciones americanas que en europeas. Y ahí también puede haber una razón por la que hayamos visto quizás esta semana esa descorrelación. El tema de los bancos, pues bueno, la verdad, como decíamos al principio, que hay bastantes dudas. Yo creo que el principal miedo son esa bajada acelerada de los tipos de interés.
Si vemos que se empieza a calentar un poquito la situación económica en Europa y tienen que bajar los tipos de interés de forma acelerada, pues eso les va a sentar bastante mal, porque además haría hincapié en esa segunda derivada que decíamos de que el dinero se fuera a dólares en vez de estar en euros. Si nos vamos al oro, pues lo que os decía anteriormente, yo creo que ha sido simplemente un sustito, y mientras no veamos que de verdad se empieza a ver un dólar realmente fuerte y las políticas, ojo, de verdad sean para que el dólar se mantenga fuerte, porque no vale simplemente con decirlo, es decir, ya sabemos que es muy improbable de ver un dólar fuerte mientras seguimos dando ahí de comer a la maquinita del dinero. Por lo tanto, si decimos una cosa y luego hacemos lo contrario, ojo, porque puede que eso no se acabe cumpliendo. Respecto a los bonos, pues ya lo hemos dicho, yo creo que puede que estemos simplemente en el último pico que se suele ver después de la primera bajada de los tipos de interés, y luego con el paso del tiempo pues tenemos continuidad a las caídas de esa tendencia bajista que llevamos viendo cuando ya se empezó a hablar de que habíamos alcanzado el techo en esa subida de los tipos de interés. Esta semana algunos de los que os habéis hecho con ese curso de Pro Real Time básico me habéis dejado alguna duda que teníais respecto al curso, de lo que estábamos viendo dentro del curso, y he intentado dar respuesta a los que me habéis preguntado, pero os lo he dicho también, si es necesario que hagamos alguna nueva clase para explicar algo más en concreto de lo que hemos visto en el curso y que queréis que lo volvamos a repetir, o que quizás lo veamos con mayor detalle, o algo que quizás se me haya escapado y que también queréis ver, pues no hay ningún problema. Podemos volver a hacer una nueva clase, la puedo subir al curso, la podéis ver igualmente los que ya tengáis el curso, y así quizás pues salir de dudas y quizás pues ir un poquito más al grano de lo que queréis ver. Por lo tanto, no hay ningún problema. Si tenéis más dudas, comentarlo, y si veo apropiado hacer ese nuevo vídeo y subirlo al curso, lo voy a hacer. Por eso que no os preocupéis, que no hay ningún problema. Y todos los que todavía pues no os habéis hecho con el curso, que sepáis que tenéis un 40% de descuento hasta finales de este mes, hasta finales de noviembre, y también los que seáis miembros del canal tendréis un 40% de descuento a mayores. Así que creo que es un buen momento para aprender un poquito más de esta gran herramienta que es Pro Real Time y que nos ayuda tanto a analizar las acciones que tenemos en cartera. Y bien, vamos a seguir con ese calendario económico que tenemos esta próxima semana, y donde vamos a tener que poner el foco o el ojo. La verdad que va a ser bastante rapidito, porque esta semana tenemos muy poquitos datos importantes a los que tengamos que prestar atención, pero la verdad que suficiente tenemos con esa volatilidad que hay ahora mismo en los mercados, y que es probable que la siguiente semana sigamos viendo bastante movimiento. Fijaros cómo en la sesión de lunes no tenemos absolutamente nada. En la sesión del martes, pues bueno, tenemos esos datos, yo creo que son importantes, esos datos del IPC en Alemania. Es la misma tónica que os llevo comentando en las últimas semanas. Ahora hay que vigilar muy bien esos datos del IPC, porque son los que nos van a dar la pista de cómo se encuentra la situación económica, porque si vemos que el IPC se estabiliza en ese entorno del 2% anual, en este caso en Alemania, quizá nos va a dar que la economía está bastante sana y que a lo mejor están consiguiendo ese aterrizaje suave. El riesgo estaría en que empecemos a ver, o que sigamos viendo, porque ha habido datos últimamente que han sido negativos, datos del IPC por debajo de lo esperado. Eso es lo que nos tendría que hacer encender esas alertas, porque nos marcaría que a lo mejor la situación económica se está empezando a deteriorar y se están empezando a bajar los precios para intentar aumentar el consumo. El martes, fijaros que además la verdad no tenemos absolutamente nada más. En la sesión del miércoles tenemos lo mismo que veíamos el martes en Alemania, pero en Estados Unidos datos del IPC, tanto subyacente como el IPC normal, el IPC anual y mensual, y son datos que la lectura que tenemos que hacer es exactamente la misma. El riesgo en Estados Unidos está también puesto en el IPC subyacente, que hemos visto que no se ha relajado tanto como si habíamos visto el IPC normal. ¿Por qué? Porque es ese IPC, esa inflación más pegajosa, que cuesta más de reducir. Y quizás mientras mantengamos un IPC subyacente alto, como el que estamos viendo ahora, por encima del 3%, pues quizás sean un poco más reacios a bajar de forma acelerada los tipos de interés. Si ahí vemos que si ya se empieza a reducir de forma importante el IPC, es cuando pueden empezar a acelerar las bajas de tipos para intentar reactivar la economía, o que quizás veamos ese aterrizaje suave del que tanto han hablado. En la sesión del miércoles, fijaros que no tenemos nada más.
Si nos vamos ya a la sesión del jueves, pues bueno, tenemos los datos del IPC en España, pero bueno, tampoco, a no ser que nos interese a nivel personal, a nivel de los mercados, pues no va a afectar absolutamente para nada. ¿Qué más tenemos en esa sesión del jueves? Pues fijaros, tenemos los datos del PIB en la zona euro, un dato que evidentemente tenemos que vigilar. Si se mantiene entre lo previsto y lo que veíamos la vez anterior, pues no va a provocar ninguna turbulencia. Aún así, aunque fuera muy negativo, a lo mejor ni provoca turbulencias, porque yo creo que Europa, los datos europeos muchas veces ya se están quedando a la cola del interés de los inversores. Tendremos también la producción industrial en la zona euro, que ya vamos viendo cómo en los últimos meses se ha ido, o trimestres se ha ido deteriorando bastante, hay que prestarle también atención. Y un dato que también es importante el jueves es ese dato del índice de precios de producción subyacente en Estados Unidos. También en relación o la misma teoría podemos tener que lo que comentábamos antes con el IPC. Y además esto es bastante importante porque si vemos que el índice de precios de producción se reduce, ese dato puede llegar a ser bastante positivo porque a lo mejor nos estaría marcando que están siendo un poquito más productivas las empresas en Estados Unidos y que quizás, pues bueno, están ganando competitividad. El riesgo está cuando vemos que está reduciéndose de forma acelerada la inflación y no viene por aquí, por el índice de precios de producción. Ahí lo que nos está marcando es que los márgenes se están ajustando un poquito más para reactivar el consumo. También muy importante, como cada jueves tenemos esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pero que evidentemente si no es un dato que esté muy alejado de esa previsión o del dato anterior, pues no puede provocar ninguna turbulencia o no sería lo normal. El IPP normal, fijaros también, mensual, tenemos a las 2:30 de la tarde y ya el jueves tenemos a las 9 de la noche las declaraciones de Powell. Veremos a ver si dice algo que quizás pueda mover un poquito los mercados, pero ya hemos visto cómo ni siquiera esta semana con esa decisión de los tipos de interés le ha importado al mercado. Y en la sesión del viernes, pues bueno, fijaros cómo lo más importante que quizás podemos tener en la sesión del viernes es ese dato del PIB en Japón. Quizás parece que lo que pasa en Japón no es importante, pero yo creo que estamos viendo muchas turbulencias últimamente, sobre todo sorpresas por datos económicos que llegan de Japón, por lo tanto siempre hay que prestarles atención. Fijaros cómo el dato del PIB se está reduciendo bastante del que veíamos el trimestre anterior. Si ahora Japón entra en recesión y vemos cómo el PIB se sigue reduciendo, se enfrentarían a un problema muy importante, que vemos que todavía no han contrarrestado ese aumento de los precios que habían visto en los últimos meses y años y se enfrentaría a una situación económica bastante negativa y eso podría provocar algún problema en Japón que se derivase al resto de economías mundiales. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, yo creo que un dato también muy importante para notar esa sensación del consumo que hay ahora mismo en la economía en Estados Unidos. Y son esas ventas minoristas, fijaros, subyacentes en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde el viernes. Ahí es ese termómetro. También tenemos las ventas minoristas normales, fijaros. Después, bueno, después no, es a la misma hora, después en la lista que tenemos aquí. Y esos dos datos nos van a marcar ese termómetro de cómo está el consumo ahora mismo en Estados Unidos, si se sigue manteniendo bastante fuerte o se está empezando a deteriorar. Os lo he dicho muchas veces, el mejor termómetro de la economía es el consumo. Si empezamos a ver que el consumo se empieza a deteriorar, puede ser la primera carta que se caiga de ese castillo de naipes. Y fijaros como ya el viernes no tenemos absolutamente nada más. Así que bueno, una agenda económica que puede parecer que no es importante o no es demasiado importante, es verdad, no tenemos datos trascendentales, pero siempre hay que prestar atención a 4 o 5 datos que quizás si salen un poquito distorsionados de lo previsto es lo que puede provocar mayores turbulencias. Bueno, pues vamos a seguir con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana, principalmente la mayoría de ellos relacionados con lo que hemos visto esta semana en los mercados. Fijaros, el primero de los gráficos se ve el repunte tan brutal que hemos visto en el dólar, el índice dólar, esta semana. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, porque se espera que Trump apueste por mantener un dólar fuerte. Veremos a ver si tiene margen de maniobra suficiente para mantener un dólar fuerte con la situación económica que se va a enfrentar, porque muchas veces lo esperado no es lo que al final se acaba cumpliendo. Lo que nos dice Katie Jones en este tweet es que a lo mejor si el dólar se mantiene fuerte, es que a lo mejor las monedas de otros países que a lo mejor
son más vulnerables, otros países más pequeños, pues que a lo mejor se pueden ver perjudicadas. Y eso es lo que hemos visto esta semana en el euro, aunque quizás de forma un poquito menos fuerte. ¿Por qué? Porque el euro todavía tiene valor en sí, es una de las monedas más fuertes, pero si el dólar se empieza a incrementar su valor, evidentemente el euro irá perdiendo fuerza. Vamos con el siguiente de los datos. Fijaros lo que nos dice José Luis Cárpatos, y es que nunca había subido tanto la bolsa, el S&P 500, después de unas elecciones en Estados Unidos. Y es que yo creo que las expectativas que se tenían o las expectativas que se tienen con que si gana Trump es que la bolsa va a subir una auténtica barbaridad, porque se espera que sea el primero que apueste porque el mercado de renta variable en Estados Unidos se siga manteniendo fuerte. Las expectativas están muy altas y de ahí que estemos viendo esa subida tan fuerte en los mercados. El siguiente de los datos también es de José Luis Cárpatos, es bastante interesante y lo que nos dice es que siempre que nos encontramos en esta época del año y hemos visto una subida tan vertical en el S&P 500, esa subida tan importante, el resto del año suele ser bastante positivo. Fijaros, menos en 3 ocasiones. Luego hemos visto cómo seguíamos viendo subidas bastante importantes. Por lo tanto, pues bueno, esto lo que nos indicaría es que todavía nos quedaría un rally bastante importante alcista el resto del año. Lo siguiente que nos dice Lance Roberts, fijaros que es uno de los tweets que yo creo que son más interesantes de todos los que traemos, porque quizás da una lectura muy buena de lo que está sucediendo ahora mismo con esos datos económicos. Lo que nos viene a decir, este es el gráfico del índice de sorpresas económicas, es que quizás la sensación que tiene ahora mismo la economía, los inversores, podríamos decir, es que los datos económicos están siendo buenos en los últimos meses, desde esos datos malos que vimos en el mes de agosto, pero quizás tiene razón con lo que está diciendo y él principalmente lo que dice es que esos datos no es que hayan sido positivos, sino que han sido mejores de lo que decían aquellos que pensaban que los datos económicos iban a ser muy negativos, pero eso no significa que los datos sean positivos, siguen siendo negativos, pero quizás no tan negativos como se esperaba. El último de los gráficos es de Héctor Chamiz y fijaros lo que nos dice. Goldman Sachs espera una mega rally alcista de la bolsa muy fuerte tras la victoria de Trump. Y lo que nos pone es este gráfico de la expectativa de lo que podría pasar de cara a final del año. Y fijaros cómo estaríamos por aquí. Y todavía nos quedaría muchísima subida de cara a la última parte del año, lo que cuadraría perfectamente con lo que hemos dicho antes de José Luis Cárpatos. Estos simplemente son gráficos que nos muestra las medias de los mercados. Luego veremos si la realidad es la que nos estaban representando en esas medias, porque cuando la situación no era positiva, veíamos gráficos también que la situación que nos marcaba es que podría seguir corrigiendo y luego los mercados se dieron la vuelta. Por lo tanto, estos gráficos son bastante interesantes, pero muchas veces hay que cogerlos con pinzas. Y bien, vamos ya con el análisis de los índices, donde vamos a ver muy bien esa distorsión, esa descorrelación que está habiendo entre los dos índices europeos que analizamos, el IBEX 35 y el DAX, y el resto de índices americanos. Ha sido algo que no se veía desde hace mucho tiempo atrás, que veíamos que los índices en Estados Unidos subían con bastante fuerza, y mientras veíamos que los índices en Europa corregían también con bastante fuerza. Esto ya lo hemos explicado antes, por qué lo hemos podido ver, y ahora lo que vamos a hacer es analizar los gráficos a ver qué señales tenemos tanto en esos índices que se han comportado muy bien como en los otros índices que se han comportado, podríamos decir que bastante regular. Vamos a comenzar por el IBEX 35 y fijaros cómo veníamos comentando ya durante las últimas semanas que esta divergencia de aquí quizás nos podría marcar una vuelta hasta la zona antigua de máximos que teníamos en junio, la zona de los 11.470, y que además en esa zona también se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones y que actuase como soporte. Y fijaros lo que vimos en la sesión del miércoles, nos fuimos directamente hasta la antigua zona de máximos, los 11.470, y a partir de ahí, fijaros como el jueves vimos un pequeñito rebote, y en la sesión del viernes cerramos justamente un punto por encima de la media móvil de 70 sesiones, es decir, parece que ese primer objetivo, la corrección, se ha cumplido. Hemos llegado hasta la zona de soporte y a partir de ahí ha contenido la caída. Lo que no hay que obviar es que en la caída que hemos visto en la última parte de la semana, tras las elecciones en Estados Unidos, ha entrado muchísimo volumen. Y eso podríamos pensar que es negativo, pero en el gráfico lo que nos está marcando es que mientras no perdamos la zona de los 11.470,
sería una zona buena de soporte y de hecho yo creo, ya os lo he comentado antes, que si seguimos viendo que Estados Unidos se mantiene al alza los índices, pues puede que al final Europa acabe yendo detrás y esto puede que haya sido el primer golpe de corrección debido a que se piensa que se van a poner importantes aranceles a los productos y servicios europeos. ¿Dónde estaría el riesgo? Si perforamos la zona de los 11.470. Está, yo creo que totalmente claro. Esta divergencia ya la podríamos dar quizás por confirmada y nos marcaría que podríamos seguir corrigiendo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que la siguiente zona clave de soporte estaría a los 11.150 puntos, donde estaba el suelo que veíamos en septiembre y donde nos podríamos encontrar también con la media móvil de 200 sesiones, algo parecido a lo que vimos, fijaros, en el mes de agosto, una corrección hasta esta zona. Y a partir de ahí, pues bueno, podríamos pensar que se corrija hasta esa zona, podríamos mantener toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el 2022, quizás poner en riesgo la media de 200, como vimos en agosto de este año y como vimos en octubre de 2023, pero podríamos mantener la tendencia alcista. Simplemente es una corrección muy importante que en anteriores ocasiones ya lo hemos visto y luego se ha mantenido al alza. El problema estaría en perforar esa media móvil de 200 sesiones, volver hasta ella, consolidarla como resistencia y marcar un nuevo mínimo decreciente. Eso sería el mayor riesgo que tendríamos ahora mismo en el IBEX 35. Esta divergencia nos habría marcado quizás el final de toda la subida desde agosto, pero no el final de toda la subida que llevamos viendo desde el año 2022. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros cómo teníamos una divergencia muy importante que venimos arrastrando desde el mes de marzo y que con las caídas que estamos viendo ahora pues cobra mayor importancia. El problema, bueno, no el problema, sino la clave estaría por pasar la zona de los 11.470 ahora, que es lo que nos abriría un movimiento mayor. En el gráfico diario acabamos de decir que a los 11.200 podemos apreciar un soporte, pero en el semanal no se aprecia ningún soporte hasta la zona de los 10.700 puntos, 10.600, que es donde podría encontrarse con la media de 70, como ya lo hizo en agosto y como lo hizo en octubre de 2023. Por lo tanto, ojito con la zona actual porque puede ser muy, pero que muy importante y es clave no perderla. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando podemos pensar que no es positiva porque hemos ido marcando nuevos mínimos decrecientes con las caídas que veíamos en la sesión del miércoles, pero de momento nos mantenemos sobre esa media móvil de 70 sesiones. Algo que no hemos dicho en el semanal, fijaros, es que desde agosto venimos viendo cómo la cotización se mantiene sobre la media de 6 sesiones y parecía que estaba actuando como soporte. Algo que me ha faltado quizás al final de esta semana en Europa es que diera continuidad al pequeño rebote que veníamos viendo en la sesión del jueves y quizás haber salvado esa media móvil de 6 sesiones como soporte y al no verlo, y de hecho cerrar muy cerca de los mínimos, quizás nos está marcando que esta próxima semana puede continuar la corrección. Y vamos con el DAX. Vamos a verlo primero en un gráfico diario y fijaros cómo en la divergencia también decíamos que quizás habría que irnos a buscar la media de 70 sesiones. Fijaros cómo en la sesión del miércoles nos quedamos muy cerquita de ella y a partir de ahí rebotó en la sesión del jueves, pero de nuevo lo que decíamos en el IBEX 35, en la sesión del viernes volvimos a corregir con bastante fuerza y de hecho también fijaros aquí que ha entrado bastante volumen, señal negativa. Fijaros cómo el miércoles fuimos a cerrar ese gap porque la sesión del miércoles en DAX hubo una parte de la sesión que estuvimos viendo subidas importantes, pero en la última parte de la sesión la caída fue muy fuerte. Y la verdad que la sesión del jueves lo estaba haciendo bastante bien porque estaba recuperando prácticamente todo lo que había perdido en la sesión del miércoles. Pero fijaros cómo el viernes vino de nuevo ese jarro de agua fría. Y mientras no pierda ahora la media de 70 sesiones, podríamos pensar que mantiene la subida que llevamos viendo desde agosto. No se habría deteriorado tanto como sí que lo parece quizás en el IBEX 35. Si perdemos esa zona clave de los 18.930 puntos, es cuando nos podríamos ir a buscar esta zona de aquí, en los 18.250, a buscar la media móvil de 200 sesiones, como ya hicimos, fijaros, en agosto de este año. Y a partir de ahí, si consigue mantener la subida, podríamos pensar que mantiene la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022 también. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela
de nuevo es negativa, al igual que veíamos en el IBEX 35. ¿Por qué? Porque hemos visto una vela con mucha volatilidad y que al final el desenlace de esa vela ha sido negativo porque hemos cerrado por debajo de lo que veíamos la semana pasada y también por debajo de la media móvil de 6 sesiones. Y eso es negativo si le sumamos que hemos visto bastante volumen. ¿Qué nos marca? Que la fuerza la tiene la oferta. Y también hay que recordar y tener en cuenta esta divergencia que venimos arrastrando también en el DAX desde el mes de marzo y que quizás cobraría un mayor sentido si perforamos esta zona de aquí, que es donde se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones, en la zona de los 17.700 puntos aproximadamente. ¿Por qué no ponemos el suelo en los mínimos que veíamos en agosto? Porque todo tiene pinta que esta vela fue la típica vela en la que vimos bastante pánico, pero luego se recuperó muy bien y lo que se fue a buscar fue la media de 70 sesiones, es decir, ahora también tendríamos que buscar la media de 70. Mientras se mantenga por encima de ella, yo creo que podría continuar toda la tendencia alcista que venimos viendo desde 2022, clarísimamente. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando este mes deja alguna que otra duda de momento, porque ha sido un ataque a esa zona de máximos que no hemos conseguido superar, ni tampoco acercarnos a ella, y ha habido un rechazo claro. Y hemos empezado a corregir. Estamos en la primera parte del mes, por lo tanto no nos vamos a adelantar a los acontecimientos y vamos a ir viendo cómo se desarrolla el resto del mes. Y vámonos ya a esos índices que han vivido una subida muy pero que muy importante. Muchas veces cuando vemos una tendencia alcista o bajista, cuando detectamos el final de esas subidas o de esa tendencia alcista o bajista, el último movimiento suele ser muy brusco, tanto al alza o a la baja, en caso de ser una tendencia alcista o bajista. Y lo que estamos viendo esta semana es una euforia clara, es decir, estamos viendo un movimiento muy brusco al alza. Esto no significa que ya hayamos visto el final de la subida. De hecho, todavía le podría quedar 1 o 2 semanas más de euforia y seguir manteniendo la subida. De hecho, todavía no muestra ninguna debilidad lo que estamos viendo en los índices. El cierre del viernes, aunque se alejó un poquito de la zona de máximos en el Dow Jones, fijaros cómo todavía está justamente en la banda superior de Bollinger. Y eso es una clara señal de fortaleza, porque seguimos ahí presionando a esa barrera que se va abriendo y que nos va a permitir seguir manteniéndonos a alza. Y esto es muy positivo. Y como os decía antes, si seguimos viendo los índices en Estados Unidos que se mantienen fuertes, probablemente antes o después Europa de nuevo se dé la vuelta y también se vaya a marcar nuevos máximos. Por lo tanto, en Estados Unidos, fortaleza clarísima. Fijaros el gap de escape que tuvimos por aquí. Es buenísimo. Pero buenísimo. Podemos empezar a valorar una zona en la que quizás podría actuar como soporte porque quizás se está calentando un poquito la cotización. Pues bueno, si llegase a pasar, habría que vigilar los 43.270 puntos, pero como decimos, todavía no notamos ninguna señal de debilidad. Si empezamos a ver esta semana que ya se aleja de la banda superior de Bollinger, ya no va marcando unos máximos crecientes como hemos visto desde la sesión del miércoles, pues sí que sí, podríamos buscar esa zona. Pero de momento, cuando vemos que tiene tanto impulso, hay que dejar correr a las cotizaciones. Y vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo algo que quizás me está dejando con alguna que otra duda es la divergencia que estamos viendo ahora mismo. Alguna duda entre comillas, porque fijaros que era lo que estábamos planteando, que viésemos una corrección. Fijaros, en el gráfico diario se ve muy bien esa corrección hasta la media de 70, que llegó en la sesión del lunes, y a partir de ahí dar continuidad a la subida. Y lo ha hecho. Y es donde nos ha mandado a ver los máximos históricos. ¿Por qué tenemos alguna duda? Porque ahora mismo estaríamos viendo una divergencia en el gráfico semanal donde el RSI ahora ya no consigue superar la zona de 70 y quizás nos estaría marcando un poquito más de debilidad en el gráfico. Pero, como decimos siempre, por aquí tenemos que pasar para seguir manteniendo la tendencia alcista. Y mientras veamos cierres semanales muy cerca de la zona de máximos, con velas tan grandes, con ese cuerpo tan grande, es muy positivo para pensar que se va a romper la divergencia y que vamos a seguir manteniéndonos a alza. Otra cosa sería que esta semana empieza a entrar la debilidad y veamos una corrección importante. Pues si vemos una corrección importante y empieza a perder gran parte de lo que hemos perdido esta semana, habría que vigilar la base de la divergencia, los 42.000 puntos. Si perdiese esa zona, pues ya pintaría muy mal. Pero, de momento, lo que nos está marcando es clarísima fortaleza en el gráfico. Y vamos a ver también el gráfico mensual y fijaros el gráfico que está dejando. Una subida muy vertical,
muy fuerte después de un par de meses ahí de dudas. Fijaros cómo la vela que está dejando ahora mismo es clarísimamente alcista. Lo que hemos dicho antes, queda mucho mes, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos y las conclusiones del gráfico mensual las sacaremos, como siempre, a final de mes. Vamos a ver el Nasdaq, un índice que quizás teníamos muchas dudas con él porque le estaba costando superar esos máximos que habíamos visto en julio. Era el único índice de Estados Unidos, aparte del Dow Jones y del S&P, que no había conseguido superar esos máximos que habíamos visto en julio. Y fijaros cómo esta semana les ha superado con muchísima claridad. El impulso que han visto muchas acciones muy pequeñas y acciones tecnológicas y acciones, por ejemplo, como Tesla, ha hecho que el Nasdaq se vuelva a impulsar con muchísima fuerza. Hemos tenido un gap de escape prácticamente en zona de máximos y ha seguido manteniéndose al alza. Fijaros cómo también sigue marcando fortaleza. ¿Por qué? Porque en este caso, fijaros cómo la cotización está por encima de la banda superior de Bollinger. Eso es una señal clarísima de fortaleza, porque lo normal quizás hubiera sido ver una pequeñita corrección, la sesión del viernes, y meternos dentro de las bandas de Bollinger y cerrar cerca de la banda superior. Pero al estar por encima, lo que nos marca es que todavía tenemos bastante fortaleza. Vamos a ver si no llegan las dudas esta semana, pero como decimos, hicimos una pequeña corrección y esa corrección no se va más allá de la banda superior de Bollinger, que ahora mismo está a los 21.000 puntos, pues podríamos pensar que seguimos estando con clara tendencia alcista en el gráfico. Si tenemos que valorar una nueva zona de soporte, pues yo creo que la podríamos ver en la antigua zona de resistencia, en los 20.700 puntos. Ahí es donde deberíamos vigilar si vemos una corrección. Pero ojo, porque también tenemos un gap por aquí que se podría cerrar, apoyarse la media 70, pero bueno, eso lo vamos a ver si empezamos a notar algo de debilidad ya en el gráfico. Y en el gráfico semanal, pues fijaros, tenemos una clara divergencia, clarísima, las subidas que hemos visto ahora era algo que se iba a dar evidentemente. Fijaros como por aquí en julio el RSI estuvo en 73, y esto es lo que decimos siempre, es que es muy pero que muy importante, y lo recalco muchísimo, cuando vemos una subida donde el RSI está claramente por encima de la zona de 70, normalmente solemos ver una subida posterior como mínimo a esa zona de máximos. ¿Por qué? Porque nos ha marcado clara fortaleza anteriormente y luego al final todavía le queda fuerza para ver un nuevo impulso. Y en ese segundo impulso es donde debemos notar de nuevo la fortaleza de hasta dónde llega ese impulso. Si vemos que ese impulso al final se frena y el RSI vuelve a estar por encima de la zona de 70, aunque se forme una divergencia, nos sigue marcando fortaleza. El riesgo ¿dónde está? En que se frene la subida cuando el RSI no llega a la zona de 70. Eso nos está marcando debilidad. De momento el RSI está en 66, pero tampoco nos está marcando esto ya que haya debilidad para ver una corrección. Es decir, el impulso puede que no haya llegado a su final. Si seguimos manteniéndonos al alza y la cotización se va a los 22.000 puntos, pues el RSI se va a acercar a la zona de 70 y no va a marcar claramente que tenemos debilidad en el gráfico. Por lo tanto, el riesgo, el peligro estaría en que ahora se frenase. ¿Por qué? Porque el RSI ahora está en 66 y nos habría marcado que hemos vuelto a la zona de máximos, que hemos marcado un máximo creciente en el que ya hemos visto que la cotización no tiene fuerza suficiente. El RSI significa Relative Strength Index, es decir, la fuerza relativa que tiene la cotización que estamos analizando. Muchas veces se utiliza el RSI para saber si estamos sobrecomprados o sobrevendidos, pero si nos vamos a la definición del RSI, no es eso lo que nos marca la fortaleza y nos marca cuando ya en esa última subida no tenemos tanta fortaleza. Esto es totalmente clave y lo repetiré una y mil veces porque lo he podido comprobar muchas veces que es donde está la clave. Mira, para que pongáis un ejemplo, quizás me estoy enrollando mucho, fijaros por aquí en diciembre de 2023. Habíamos visto una subida, fijaros, desde octubre, y cuando superaba los máximos anteriores también teníamos una clara divergencia en noviembre con lo que veíamos por aquí en julio, pero no se frenó ahí, consiguió mantenerse al alza y hasta diciembre de 2023 no vimos una corrección en un gráfico semanal importante del 3%. Pero ¿qué pasaba? Que ya el RSI había vuelto por encima de la zona de 70, marcaba fortaleza y eso nos marcó que podríamos seguir manteniéndonos al alza y dio continuidad a la subida. Pues bien, eso es lo que necesitamos ver ahora. Continúa el alza las próximas semanas, nos acerquemos a la zona de 70 y pensar que vamos a dar continuidad a la tendencia alcista en el largo plazo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, de momento el RSI está en 74
la vela está siendo totalmente alcista, ruptura del movimiento lateral anterior y evidentemente todo eso es muy pero que muy positivo. Veremos a ver de cara al cierre del mes. Y vamos con el SP500, ese índice que solemos coger de referencia para saber la situación que tenemos en las bolsas. Y fijaros qué curioso fue la sesión del miércoles con un gap de escape. Conseguimos romper ya con claridad este movimiento lateral que veníamos viendo desde principios de octubre. Donde había dudas, nos fuimos a buscar la media de 70, era una de las opciones, en los antiguos máximos, muy cerca de la zona de los 5.670, y a partir de ahí la ruptura con gap. Esto es muy positivo. Esto ha marcado mucha fortaleza, al igual que la cotización cerrando por encima de la banda superior de Bollinger, aumentando el volumen, es decir, señales claras de fortaleza. Y mientras sigamos viendo eso, que los cierres están cerca de máximos, que vemos que se acerca a la banda superior de Bollinger, no tenemos ninguna clara señal de debilidad. Por lo tanto, esto hay que dejarlo correr. En la sesión del viernes veíamos que superaba por fin esa zona de los 6.000 puntos, estuvo durante una hora punto arriba, punto abajo, sin superar esa zona, luego le superó, se fue a los 6.010, creo aproximadamente, que es donde marco los máximos, los 6.012, y luego al final, la última parte, pues corrigió un poquito. Bueno, pues vale, corrigió un poquito, pero si nos olvidamos de ese punto psicológico, los 6.000, el cierre fue, en mi opinión, bastante bueno. En el gráfico semanal, fijaros, se ve muy bien. La vela que ha dejado es muy alcista. La conclusión de la divergencia, exactamente la misma que hemos dicho en el Nasdaq. De momento estamos en la zona de 69. Sí que es verdad que en este caso tampoco consigue superar el pico que tenemos por aquí, es decir, podríamos incluso trazar aquí una divergencia, pero yo creo que la clave está desde julio y la clave ahora está en seguir manteniendo la subida y ver que superamos la zona de 70, romper este pico que veíamos aquí en el RSI en 69.25 y romper esta posible divergencia. Y eso nos abría las puertas a seguir manteniéndonos al alza. Estamos en una fase de subida especulativa y cuando estamos en fase de subida especulativa como la que hemos visto esta semana es muy complicado saber cuándo se va a frenar esa subida porque todo el mundo quiere comprar. Nadie se quiere perder la subida. Eso lo estamos viendo muy bien en la cotización de Tesla, que la subida que se ha metido esta semana ha sido espectacular. Una subida totalmente especulativa y muy interesante, muy pocas sesiones. Y el gráfico mensual, clara señal de fortaleza. Rompemos el movimiento lateral de los últimos 2 meses y continuidad alcista. Y el RSI en 74. Eso es muy, pero que muy buena señal. Hay que ver que de cara al cierre del mes esto se mantenga así. Vamos a ver el Nikkei y fijaros cómo aquí hemos visto algo parecido a lo que veíamos quizás en Europa. Veíamos un repunte en la sesión del miércoles, pero entraba debilidad. No hemos llegado a mantenernos al alza. Ha sido un rebote que nos ha llevado a cerrar el gap que teníamos por aquí en la sesión del 15 de octubre y de nuevo debilidad. Es probable que volvamos a hacer esto y nos vayamos a buscar la media de 200 sesiones, porque no ha marcado fortaleza en esa sesión ni del viernes ni del jueves. Por lo tanto, seguimos en este lateral que llevamos viendo desde el mes de septiembre. Mientras no pierda la media 200, lateral. Mientras no supere la zona de los 39.000, 40.000 puntos aproximadamente, seguimos en el lateral. Llegamos al VIX, que aquí hemos visto un movimiento muy interesante esta semana y quizás, ¿por qué no?, podría haber dado el primer paso para romper esa incertidumbre en los mercados, ese miedo, y que tengamos una clara subida en todos los índices sin necesidad de factores externos como han sido las elecciones para buscar motivos para que suba. Veníamos comentando durante las últimas semanas que estuviera el RSI por encima de la zona de la media móvil de 200 sesiones, que estuviéramos prácticamente en máximos históricos y ver el RSI en 23 nos marcaba que había mucho miedo en el mercado y decíamos, si cuando lleguen esas elecciones en Estados Unidos volvemos a ver el RSI por debajo de la zona de 15 con claridad, por debajo de la media también de 200 sesiones, es cuando se puede estabilizar todo y ver una tendencia alcista muy tranquila, que va subiendo poquito a poquito, pero que te da una rentabilidad muy importante. Pues bien, hemos dado el primer paso. ¿Por qué? Porque esta semana nos hemos encontrado a cierre por debajo de la zona de 15. Y eso es buena señal. Pero fijaros, es el soporte que encontramos después de toda la caída que habíamos visto en agosto. Y luego volvimos a subir. Es decir, necesitamos que esta semana se consolide por debajo de esta zona y volvamos a ese rango de tranquilidad por debajo de los 15, entre los 15, 14, 12. Esa es la zona clave en la que
se supone que hay más tranquilidad en los mercados y se puede mantener una clara subida sin demasiada incertidumbre. ¿El precio del petróleo? Pues fijaros, es que no está cambiando absolutamente nada. Decíamos, claramente está una tendencia bajista y aunque veamos repuntes, mientras no supere la media 70 y la media de 200 sesiones, puede continuar presionando a la baja. Fijaros, vimos un repunte en la sesión del martes, miércoles, jueves, se quedó ahí la media 70 y volvimos a corregir. Es decir, esto que nos marca que mientras no supere esa zona, de nuevo el objetivo estará por aquí, en los 67-68. La verdad que no ha provocado grandes movimientos ni al alza ni a la baja la llegada de Trump al gobierno en Estados Unidos. Por lo tanto, pues parece ser que no le va a afectar demasiado. Por lo tanto, seguimos con la tendencia principal bajista que llevamos viendo en los últimos meses. Y uno de los activos que sí que se ha movido bastante esta semana con la llegada de Trump ha sido el oro. Pero fijaros la semana pasada, ya lo decíamos, tenemos una divergencia. Y es que no era de extrañar ver una corrección con la llegada de Trump, o sin la llegada de Trump habría que ver esa corrección, como ya lo hemos visto anteriormente en el gráfico. ¿Se mantiene la alza? Sí, pero solemos ver correcciones, a buscar que la media de 70, y bueno, nos estamos acercando a ella. Y que decíamos que nos podíamos ir a buscar esta zona de aquí, en los 20, en los $2.600. Mientras no perfore esa zona, yo creo que podemos estar totalmente tranquilos con el precio del oro y podríamos pensar que se mantiene la tendencia alcista. De hecho, lo que decíamos antes es que quizás el primer golpe ha sido bajista pensando que el riesgo geopolítico va a desaparecer, pero lo que marca la verdadera importancia de la tendencia alcista en el oro es la pérdida de valor del dólar y del euro. Y si las políticas que se llevan a cabo en los próximos años siguen siendo del estilo a las que hemos visto en los últimos años, es decir, de darle ahí a la maquinita, imprimir dinero, aumentar el déficit, aumentar la deuda, pues todo eso puede hacer que el oro siga con esa tendencia alcista. Y como novedad, esta semana vamos a analizar el Bitcoin, porque yo creo que ha cogido especial relevancia ahora, porque por todo se le ha sabido que Trump era pro Bitcoin y que está muy a favor, lo hemos visto en congresos de Bitcoin apoyándole y toda la historia. ¿Y qué ha provocado? Pues que al igual que veíamos en muchos índices que tienen un movimiento lateral muy claro en los últimos meses, fijaros, desde marzo estábamos en un clarísimo movimiento lateral. Y con la llegada de Trump en la sesión del miércoles veíamos una subida brutal, una subida del 9%, que hacía que rompiésemos los máximos que teníamos en los $73.600 aproximadamente. Ahora, pues fijaros, también cierre muy positivo, de momento por encima de la banda superior de Bollinger, eso es buena señal. La única pega que tenemos es que estamos viendo una pequeña divergencia, pero aún así el RSI todavía se mantiene bastante fuerte, ¿vale? Es decir, aunque veamos una corrección, podemos pensar que llega hasta la antigua zona de máximos y a partir de ahí volver a repuntar. Y daríamos continuidad a la subida. ¿Dónde podríamos ser un poquito más temerosos en el Bitcoin? Pues en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque podríamos estar viendo una situación parecida a la que vimos en el año 2021. Fijaros cómo primero vimos una subida de euforia total, luego la cotización limpió gran parte de la euforia, nos fuimos hasta la media 70, volvió a repuntar y fijaros cómo en este último repunte se formó una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Nos marcaba que aunque hubiéramos marcado en los máximos históricos, no teníamos fuerza suficiente para continuar con el impulso y empezamos a corregir. Fijaros aquí el RSI en 68, que decíamos antes que era esto lo que tenemos que vigilar. Y ahora ha pasado algo muy parecido. Subida totalmente de euforia desde el 2023. Fijaros, se ha multiplicado por 2 su valor y hemos visto una corrección hasta la media 70, igual que por aquí. Y hemos vuelto a repuntar. Y ha marcado un nuevo máximo histórico, pero de momento tenemos divergencia. Exactamente lo mismo que habíamos visto en 2021. Exactamente lo mismo. ¿Cómo se va a quitar el miedo de que volvamos a ver lo mismo? Si vemos que seguimos manteniendo la tendencia alcista y vimos una subida muy fuerte y empezamos a ver al Bitcoin quizás en el RSI por encima de la zona de 70 con claridad. Y eso nos va a marcar mucha fortaleza y que puede seguir con el impulso. Mientras esto siga así, pues ojito, porque podríamos estar replicando este mismo movimiento. En el corto plazo podría seguir con la subida, nos podríamos ir a los 80.000, a los 85.000, pero ojito porque al semanal le va a costar llegar a la zona de 70 y pensar que esa divergencia no hay que dar la mayor importancia. Y el mensual pues pasa exactamente lo mismo. Fijaros, 2021 vimos divergencia, nos acercamos a la banda media de Bollinger
Ahora estamos viendo divergencia, nos acercamos a la banda media de Bollinger y tenemos esa divergencia igual, exactamente igual. ¿Vale? Entonces esto o cambia y vemos que empieza a repuntar con mucha fuerza y los cierres se acercan a la banda superior de Bollinger para mantener la subida. Fijaos, por aquí es lo que pasó y mantuvimos la subida, y no lo que pasó aquí, que vimos que tocó la banda superior de Bollinger y expulsó a la cotización. ¿Eso que provoca? Que se empiecen a cerrar y nos marque el final de la subida. Fijaros cómo posteriormente a este movimiento nos fuimos a buscar la media 70. Si ahora hacemos eso, nos tenemos que ir a los 34.600 dólares aproximadamente. Por lo tanto, en el corto plazo creo que sí que puede mantener el impulso y esa euforia, pero cuidado en el medio y largo plazo, porque quizás nos estamos acercando a un punto en el que esa euforia nos está marcando el final de la subida si vemos que no se consolida las próximas semanas y meses. Y vamos con el dólar yen. Muy interesante también lo que hemos visto, porque fijaros, en la sesión del miércoles veíamos una subida muy importante, es decir, el dólar empezaba a ganar valor de nuevo con claridad respecto al yen, pero en la última parte de la semana empezamos a notar debilidad de nuevo y borró gran parte de lo que habíamos subido y se mantuvo en ese movimiento lateral. Decíamos que era una zona clarísima de resistencia, los 152, 153 aproximadamente, y ahí vemos cómo se está estancando la cotización. La clave puede estar por aquí, en el soporte que ha formado la divergencia. Si lo perfora, ojito. ¿Vale? Porque podría poner el fin de toda la subida esa divergencia. Por lo tanto, conclusiones que vamos a sacar. Pues bueno, podemos sacar muchísimas conclusiones con lo que hemos visto esta semana en los índices. La verdad que ha sido una semana de esas que se aprenden muchas cosas y creo que es que el mercado está siendo totalmente evidente. Es que no hago más que darle vueltas esta semana. Habíamos visto encuestas en las últimas semanas en las que parecía que Trump iba a ser el claro ganador. Y si Trump era el ganador de las elecciones, evidentemente Estados Unidos iba a tener un repunte espectacular. Lo vimos. Y había acciones que estaban muy relacionadas con Trump que también iban a subir muchísimo. Tesla era una de ellas porque tenía a Elon Musk detrás. Y hemos visto una subida muy fuerte. La acción de la empresa de Trump ha pasado exactamente lo mismo, una subida espectacular. Es decir, hay muchas veces que intentamos hacerlo difícil y luego parece súper simple cuando vemos la realidad, al igual que llevábamos viendo durante todo el año por todos los lados y todos lo pensábamos en realidad, que hasta que no llegasen las elecciones en Estados Unidos la bolsa se iba a mantener clarísimamente al alza porque querían mantener unas bolsas, una economía fuerte aparentemente hasta esas elecciones. Luego ya veríamos. Y así ha sido. Y nos hemos ido a máximos en esas elecciones. Por lo tanto, pues bueno, parece que es todo totalmente evidente y que el mercado no nos está engañando ahora mismo y lo que parece que va a pasar al final acaba pasando. No nos da ninguna sorpresa, como podéis estar viendo, de momento. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que nos podemos fiar un poquito de lo que puede estar sucediendo y si a lo mejor mientras no empezamos a ver que esto se tuerce, pues podemos seguir con la subida. Y la conclusión que podemos sacar quizás con esa distorsión entre los índices europeos y americanos, pues es lo que os decía antes, creo que ha sido el primer golpe y que hay mucha incertidumbre en qué puede pasar con Europa ahora con la llegada de Trump, que nos puede llegar a afectar bastante. Llevamos un par de años, sobre todo fue desde el año 2022, donde empezamos a ver que estaban totalmente correlacionados los índices en Europa y en Estados Unidos, y si Estados Unidos subía, Europa subía. Y eso se ha mantenido muy bien. Hemos llegado a ver el IBEX 35 en 12.000 puntos, que eso parecía impensable hace 4 o 5 años, totalmente impensable. Y ahora estamos viendo una situación en la que Estados Unidos sube y Europa cae. Pero es que antes de entrar en ese nuevo ciclo alcista en 2022, no era tan extraño ver que el SP subía y el IBEX caía. Yo es que me acuerdo de hace unos años de leer en Twitter de otra sesión más que el SP sube y el IBEX 35 está cayendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor las políticas que se llevaban a cabo pues eran favorecedoras de Estados Unidos, pero a lo mejor no de las bolsas europeas o del IBEX 35. Por lo tanto, cuidado con esos índices que a lo mejor no están tan correlacionados de forma cierta con Estados Unidos, como es el IBEX 35, principalmente, que su principal peso es del sector bancario, y en Estados Unidos el peso principal tiene el sector tecnológico. Evidentemente el DAX en Alemania tiene un gran peso tecnológico también.
y puede salir en parte, pues bueno, beneficiado hasta que veamos qué pasa con esos aranceles. Pero bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta. Si seguimos con esa correlación positiva entre los índices europeos y en Estados Unidos, pues en el momento que pase ese primer golpe, tendríamos que empezar a ver de nuevo que si Estados Unidos sube, Europa va detrás. Y de hecho podemos empezar a ver subidas importantes también en Europa. Lo que me tiene la mosca totalmente detrás de la oreja es lo que ha pasado con el sector bancario esta semana en el IBEX 35. Es que no os lo he comentado antes, algunas de las razones que podrían llegar a ser por lo que hemos visto esa caída, pero es que tampoco queda totalmente claro que haya sido por eso. Por lo tanto, pues bueno, quizás acabaremos viendo a ver por qué se ha debido a esas caídas en el sector bancario, en el IBEX 35, que es el que ha arrastrado principalmente al índice. Así que bueno, esas son las conclusiones que podemos sacar por los índices. Por el resto de activos, el VIX se encuentra en una zona que se consolida donde está, incluso por debajo de ella, va a ser muy positivo para los índices. El oro, estamos viendo que es una corrección que quizás tendría que llegar con Trump o sin Trump, mientras mantenga esa tendencia alcista en ese soporte que hemos marcado. Esto puede seguir manteniéndose así y no cambiaría absolutamente nada. El Bitcoin, mucho cuidado porque ahora está el momento euforia, supera máximos, todo el mundo quiere comprar Bitcoin, ya está escuchando que se vea a los 150.000 o a los 200.000 o a lo que nos digan que se quiere ir, pero ojito porque en el técnico estamos replicando absolutamente el mismo movimiento que veíamos en el año 2021 y eso produjo caídas muy importantes. Por lo tanto, pues bueno, estas son las conclusiones que podemos sacar con los índices, el resto de activos y veremos a ver qué acaba sucediendo en las próximas semanas. Vamos a seguir con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Os recuerdo que tenéis un curso de Pro Real Time desde cero, en el que os voy a dejar en la descripción el enlace donde aprendemos a utilizar esa versión web que utilizamos todos los días para ver esos análisis diarios. ¿Por qué creo que puede ser bastante interesante este curso? Porque para todos aquellos que estéis empezando a hacer vuestros propios análisis desde una herramienta, desde un software de gráficos, de datos, como es ProRealTime, pues os puede servir de gran ayuda para quizás ahorrar bastante tiempo en empezar a toquetear, a ver cómo funciona esto, a ver cómo funciona lo otro. Os voy a dar todo ya más que comido para que directamente os tengáis que preocupar de realizar ese análisis técnico de forma correcta. Y además, como os he comentado antes, hasta finales de este mes de noviembre, para todos aquellos que compréis ese curso a través del enlace que tenéis en la descripción, vais a tener un 40% de descuento. Y además, si sois miembros del canal, también vais a tener un 40% de descuento a mayores sobre ese 40% de descuento. Es decir, os sale más rentable, está mal que lo diga yo, pero sale más rentable haceros miembros del canal y comprar el curso. Luego, si queréis, si no os resulta interesante todos esos vídeos que aportamos para los miembros del canal, os borráis de la suscripción porque os vais a ahorrar bastante dinero en la compra del curso. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Repsol. Me preguntabais en los comentarios cuando me pedíais Repsol que en el caso de ver ese movimiento que llevamos viendo en las últimas semanas y que quizás se podría llegar a confirmar, cuál sería el objetivo que podríamos poner en el impulso. Por lo tanto, nos vamos a centrar en ello. Ahora mismo estamos todavía en ese suelo, en la zona de un C40, pero si lo perforas, cuando se activaría ese posible movimiento. Vamos a explicarlo. Si nos vamos al gráfico mensual, fijaros cómo parece que hemos visto ya el techo de toda la subida. Lo vimos en el mes de abril, misma subida que podríamos haber visto en septiembre de 2018, también en junio de 2014, también en marzo de 2011 y también en junio de 2007. Es una acción muy cíclica, tiene subidas y caídas muy importantes. Ahora parece que hemos visto ya al final de la subida, pero antes de comenzar la caída más importante, cuando nos acercamos a la media móvil de 70 sesiones, solemos ver un último impulso. Lo vimos aquí, fijaros. Lo vimos también aquí. Lo vimos aquí. Y lo vimos aquí. ¿Y ahora dónde estamos? Muy cerca de llegar a ese punto, en el que ponemos en riesgo la media móvil de 70 sesiones y vemos ese impulso. ¿Por qué digo que se activaría si rompemos el suelo actual? Porque solo nos quedaría como soporte la media 70. No se frena justamente en ella, la ponemos en riesgo, es decir, podríamos caer por debajo de ella. Nos podríamos ir a lo mejor hasta la zona de los 10.50, 10.60, un poquito para abajo, y puede haber caídas bastante importantes. Y a partir de ahí venir el rebote más fuerte. Y esa es la pregunta que me decíais, vale, un rebote muy fuerte, pero ¿hasta dónde se puede ir? Pues evidentemente no lo sabemos a ciencia cierta hasta dónde se va a ir, pero sí que es verdad que podremos marcar
objetivos en el gráfico para pensar hasta dónde se podría llegar a ir. El más evidente y como mínimo, pues yo creo que se podría ir hasta los mínimos que veíamos a finales del pasado año. Vamos a ver mejor el gráfico semanal y fijaros cómo se podría ir como mínimo hasta la zona de los 12.35, pero quizás me parecería un rebote bastante corto si tenemos en cuenta lo que hemos visto en anteriores ocasiones. Quizás nos podríamos ir un poquito más arriba. Si vemos el gráfico diario, fijaros cómo la zona de los 13.30, 13.50 aproximadamente, anteriormente había actuado como soporte, es decir, también la podríamos marcar como objetivo, pero fijaros cómo la resistencia más importante que podemos apreciar se podría encontrar en la zona de los 14.14 en el gráfico diario. En el semanal, esa zona cuadraría con la resistencia que tenemos por aquí, ¿vale? Es una zona que podría cuadrar perfectamente porque vemos un nuevo impulso muy fuerte, muchos inversores pensarán que vamos a ver nuevos máximos, va a ser complicado porque hemos roto la tendencia alcista a perder la media de 70 y quizás ahí se dé la vuelta. Por lo tanto, primer objetivo más sencillo, la zona de 12.35 aproximadamente. El siguiente, pues podemos verle entre la zona de los 13.40, 13.50. En esta zona de soporte, vamos a ponerlo bien por aquí, donde estaba el suelo, quizás que vimos de la última subida y donde ya comenzó la caída más importante. Y si consigue superar esa zona, habría que buscar los 14.20. En mi opinión, ¿qué haría en una situación así si quiero aprovechar esta posible estrategia? Entraría en largo cuando vea quizás señales de debilitamiento en la caída, después de romper el soporte que hemos puesto ahora en el diario, y empezaría a soltar las acciones en la primera zona que tenemos el 12.34, soltaría otras poquitas en la zona de 13.60 y llegamos a la zona de 14.23, soltaría absolutamente todo. Así es como lo haría yo. Luego ya para gusto los colores. Si vemos que se frena la zona de 12.34 y volvemos a corregir, pues evidentemente si veo que empieza a marcar de nuevo clara señal de debilidad, empezaré a soltar todo pensando que vamos a seguir corrigiendo ya la parte más importante. Si vemos que la zona de 13.60 se frena, pues ahí habríamos soltado una parte y lo siguiente lo soltaría al perder la zona de 12.35, 12.30, porque es cuando confirmaría que vamos a seguir corrigiendo. Pero bueno, esa es la estrategia que yo llegaría a tomar. Luego cada uno, pues como digo, puede hacer la estrategia que quiera. Vámonos ya al resto de acciones, que son acciones americanas, donde ha estado en movimiento esta semana. Fijaros como AMD la seguimos muy de cerca. Decíamos que parecía que rompía esa directriz bajista, se consolidaba sobre ella como soporte, pero con las caídas que veíamos tras la presentación de resultados volvíamos a entrar dentro de la directriz bajista y decíamos que eso era una señal muy negativa porque este movimiento de aquí podría haber sido una ruptura en falso. Fijaros cómo continuó con la caída y con el rebote que hemos visto esta semana no ha conseguido de nuevo mantenerse por encima de la antigua directriz bajista. Por lo tanto, pues aunque ahora quizás no hay que descartar un último impulso para cerrar este gap que tenemos por aquí en la corrección que vimos la sesión del miércoles 30 de octubre, es probable que sigamos dando continuidad a la caída. Está habiendo bastante debilidad en la cotización de AMD. Por lo tanto, creo que no podemos ser demasiado optimistas ahora mismo. Si vemos de nuevo una ruptura al alza, ojito, porque como decimos, hasta que no supere y consolide este gap, no podríamos pensar que de nuevo se mantiene en una clara tendencia alcista desde el mes de agosto. Alphabet, pues fijaros cómo ya en la sesión del 30 de octubre, que fue cuando presentó resultados, se fue a cerrar ese gap. Y fijaros cómo luego volvió a corregir el gap que teníamos por aquí. Fijaros, en julio corrigió a cerrar el gap que había dejado ese día. Ya le hemos vuelto a repuntar, pero esa zona, fijaros cómo está actuando como resistencia clarísimamente. Es decir, seguimos atrapados en todo este movimiento lateral. Aquí no hemos visto una ruptura clara al alza para pensar que estamos dando continuidad a la tendencia alcista. Es decir, debemos ir con calma. ¿Que puede ser algo parecido a lo que veíamos en 2022 y que luego culminó con una subida muy importante? Sí, pero para eso debemos superar los máximos que tenemos en julio y dar continuidad a la subida. De momento eso no lo hemos visto. ¿Que ahora podemos ver una nueva corrección y mientras no pierda la media de 70 vamos a seguir presionando al alza? También. El riesgo estaría en perder la media de 70 sesiones. Vamos a seguir con la cotización de Apple. Fijaros cómo en este caso también parecía que se iba a marcar nuevos máximos históricos, rompíamos esa posible directriz bajista, pero de nuevo empezaban a entrar las dudas. A finales de octubre volvía a entrar por debajo de la directriz bajista, nos volvíamos a ir hasta la media 70, que parece que esta semana ha actuado como soporte, pero en la cotización de Apple no ha habido esa euforia tan importante que hemos visto en otros activos
Y el cierre semanal se ha quedado de nuevo justo en esa directriz bajista. Por lo tanto, tenemos que salir de dudas esta semana. Y hay poco margen ahora mismo de movimiento. Si vemos que se mantiene al alza, podríamos dar por concluido la ruptura al alza. Pero si vemos que empieza a perforar de nuevo la media de 70 sesiones, ojito. Porque esto nos marcaría lo que decíamos por aquí, que nos podemos ir hasta la media de 200 sesiones y quizás esto convertirse, lo que llevamos viendo desde el verano, en movimiento lateral de distribución. Como veis, otra de las acciones clave que tendría que estar ya en máximos históricos y que no lo está. Señal de debilidad. Vamos con Cisco. ¿Qué tenemos en Cisco? Pues fijaros, en este caso sí que la ha sentado muy bien. Lo que hemos visto esta semana en Estados Unidos se ha ido a marcar, fijaros, nuevos máximos en el gráfico. Pero ahora la duda es la divergencia que está dejando, que tendría el soporte por aquí, en los 54,70 dólares. Mientras veamos que la cotización se mantiene al alza, apretando la media, apretando la banda superior de Bollinger, continuamos con la subida. Hay que dejarla correr. Que vemos debilidad y se mete a cerrar el gap, hay que vigilar esta zona, 54,70. Mientras no la perfore, esta divergencia no tendría mayor importancia. Es decir, simplemente nos podría marcar un movimiento lateral de consolidación para posteriormente continuar con la subida. El riesgo estaría en perforar esta zona, porque ya nos iríamos a buscar la media de 70 sesiones. Que también es probable, también os digo, si estamos en un movimiento lateral un par de semanas, es probable que la media de 70 se encuentre con ella por encima de la zona de 54,70. Y ahí tendremos un doble soporte que puede ser muy positivo para mantener la tendencia alcista, pero si lo perfora, también la señal va a ser muy negativa. Vamos con Microsoft, otra acción que debería estar rompiendo los máximos con claridad, al igual que lo estamos viendo en los índices en Estados Unidos, y no lo está haciendo. Esas acciones punta de lanza de toda la subida les está costando romper con claridad la zona de máximos. A mí, eso en mi opinión, me parece señales de debilidad y que todavía no nos podemos fiar demasiado de la subida que estamos viendo en los índices. Fijaros cómo esta semana ha rebotado desde la media móvil de 200 sesiones que ya había actuado como soporte anteriormente. Ahí decíamos que quizás estaba el pilar fundamental de toda la subida. Ya hemos visto en septiembre cómo se quedaba muy cerquita de ella y continúa con el impulso. Ahora nos queda la duda de si estamos viendo algo como lo que veíamos por aquí en verano del pasado año, donde vimos un movimiento lateral muy largo y luego se mantuvo el alza, y ahora debería hacer lo mismo, seguir manteniéndose al alza. Si supera la zona de los 433 sería muy positivo, y eso quizás nos marcaría la vuelta a máximos y a ver si ahí consigue superarlos para dar continuidad a la subida. Pero mientras tanto seguimos atrapados en este movimiento lateral que llevamos viendo todo el año 2024, desde el mes de febrero, y nos puede estar marcando un movimiento de distribución en el gráfico, clarísimo. Por lo tanto, con calma con todas estas acciones, que no nos dejemos llegar por la euforia, que si ahora rompe el movimiento al alza le va a quedar mucha subida, porque será una clara señal de fortaleza y todo esto habrá sido un movimiento lateral de consolidación muy grande y le puede quedar mucha subida. Por lo tanto, con calma, porque si esto se convierte en un movimiento de distribución es cuando puede venir lo peor, porque ha sido un movimiento muy, pero que muy largo. Y vamos con la última de las acciones que me habéis pedido, que es Verizon. Fijaros cómo lleva prácticamente todo el año con una tímida tendencia alcista, tonteando sobre la media móvil de 70 sesiones. La ha perforado en alguna ocasión, se acerca de la media 200 y ha conseguido mantenerse al alza. Ahora hemos puesto en duda de nuevo la media móvil de 70 sesiones y de momento estamos sobre la media de 200 sesiones, es decir, podríamos pensar que se mantiene en esa tendencia alcista que habría comenzado en octubre del pasado año. Pero hay algo diferente esta vez. Fijaros cómo la corrección se está alargando. No es una caída fuerte como hemos visto anteriormente para buscar la media de 70 sesiones y continuar con el impulso, que también parecía un movimiento lateral. Fijaros por aquí, aunque los máximos eran crecientes, que es lo que mantenía quizás esa tímida tendencia alcista. Ahora, fijaros cómo se está alargando esa caída. Y aunque estemos por encima de la media de 200 sesiones, fijaros la banda inferior de Bollinger cómo se ha abierto. Que se abra así la banda inferior de Bollinger lo que nos marca es que podemos seguir corrigiendo, porque tenemos margen de caída. Lo positivo, como digo, que está sobre la media móvil de 200 sesiones y puede que actúe como soporte, pero si vemos que la perfora, si vemos este movimiento, mira, la pierde.
vuelve hasta ella, consolida como resistencia y volvemos a corregir. Aquí hay que salirse, porque ahí nos marcaría el final de toda la subida y podríamos empezar a perder gran parte de lo que ya hemos ganado en el último año. También cabe la posibilidad, que no se descarta para nada, que veamos una corrección hasta la media de 200, ahí volvamos a repuntar hasta la media de 70 y aquí venga la parte importante. Si aquí vemos que supera de nuevo la media de 70, nos vamos aquí a buscar el gap. ¿Vale? Si en la media de 70 vuelve a entrar la debilidad, ojito, porque es donde puede venir las dudas y el perforamiento de la media de 200 sesiones. Y en ese punto es donde quizás nos deberíamos salir, porque estamos viendo que ha perforado un soporte que no había perforado en toda la subida. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, esta quizás es una posible estrategia que podríamos llevar a cabo en la cotización de Verify. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos llegar a sacar con todo lo que hemos visto? Pues bueno, yo creo que ahora mismo nos enfrentamos a una situación en la que estamos viendo, como decíamos antes, una clara descorrelación entre las acciones americanas y las acciones europeas. Hemos visto unos índices subir con mucha fortaleza y en otros hemos visto clarísima debilidad. Esto se va a acabar solucionando probablemente en las próximas semanas, esta descorrelación, o eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque yo creo que si en Estados Unidos seguimos viendo fortaleza y seguimos viendo subidas en los índices, antes o después Europa se acabará subiendo al carro. Otro cantar sería lo que quizás ahora mismo estamos viendo en Estados Unidos, es que sea una subida única y exclusivamente especulativa, una subida artificial por esas elecciones en Estados Unidos, en las que había muchos inversores que estaban esperando a que ganase Trump para entrar con todo en la bolsa y ver una subida muy vertical. Si ese fuera el escenario en el que nos encontramos, cuidado, porque podría incluso llegar a ser una subida trampa en los índices, y en ese caso a lo mejor Europa no le acompaña porque luego Estados Unidos empieza a recoger los muebles y empezamos a corregir y empezamos a ver caídas importantes. Hay que tener en cuenta que cuando vemos una tendencia alcista en los índices, lo comentaba antes, al final de toda esa tendencia alcista siempre la última subida suele ser muy especulativa. ¿Por qué? Porque es cuando más llama la atención del inversor pequeño y es cuando se mete dentro del todo, es cuando ya no quedan dudas. Ahora queda la sensación de que no hay miedo en los mercados. Podríamos pensar que el riesgo geopolítico es lo que quizás nos dejaba con alguna duda. Y ahora parece que con Trump ya no va a haber riesgo geopolítico. Es decir, el riesgo geopolítico nos le quitamos de encima. Un riesgo económico de que la situación económica se deteriore, pues hay muchas personas que evidentemente están pensando que con la llegada de Trump, que se iba a bajar impuestos, que se iba a hacer todo lo posible por favorecer el sector empresarial en Estados Unidos, va a mantener los mercados y la economía muy fuerte también en Estados Unidos. Es decir, también quitaríamos ese riesgo. Es decir, ¿qué riesgos tenemos ahora mismo? Aparentemente ninguno. ¿Cuál es el problema? Que vamos a ver qué situación se encuentra cuando llegue al gobierno. Lo decíamos esta semana. Una cosa es lo que tú quieras llegar a hacer y otra cosa es la que tú puedas hacer cuando te encuentras lo que ha dejado el anterior. Lo que venimos contando durante los últimos meses es que lo que nos estaba pareciendo la economía en Estados Unidos y en parte también en Europa es un decorado espectacular, donde quizás se nos están dando unos datos que luego sale una revisión de ellos y son mucho más negativos, nos han dado una visión bastante optimista o positiva de lo que podría pasar en la economía, que si iba a haber un soft landing, que incluso no iba a haber aterrizaje, que íbamos a seguir manteniéndonos fuertes, nos encontrábamos en una situación económica idílica, hemos contrarrestado la inflación, el paro parece que no sube mucho, es decir, todo parece perfecto. Pues bien, cuando lleguemos a ver la verdad, entre el nuevo gobierno y vea lo que se ha enfrentado, es cuando veremos la verdadera cara. Y ellos lo van a ver. Evidentemente no creo que si la situación que se encuentra es muy negativa, no digan nada y sigan manteniendo la misma película. ¿Por qué? Porque eso puede que te estalle la cara antes de esos 4 años que tienes como gobierno. Es decir, se pueden cubrir las espaldas y decir, fijaros la mierda que me he encontrado aquí. Y esta mierda no la puedo solucionar. Y la culpa es del anterior. Yo voy a hacer lo que se pueda. Eso es lo que estamos acostumbrados a que se haga en política. Y si es lo que se encuentra, lo va a hacer. Otra cosa es que se encuentre un escenario que parece negativo, en el que hay dudas, y diga, bueno, está un poquito mal, pero lo voy a sacar a flote. Eso sería
diferente y eso sería incluso positivo para las bolsas porque dirían, vale, ya hemos visto lo peor y a partir de ahora vamos a ir a mejor y eso, como os digo, llegaría a ser bastante positivo y eso lo acabaremos viendo dentro de poquito. Estamos viendo una subida espectacular en muchas acciones, en muchos índices que están descontando un escenario muy, pero que muy optimista en la parte económica. En el último año de hoy, noviembre, 9 o 10 de noviembre, cuando estéis viendo este vídeo, a 9 de noviembre o 10 de noviembre del año anterior, el SP500 ha subido casi un 40%. Eso es espectacular. Eso no se suele ver. Y la bolsa muchas veces descuenta expectativas futuras. Es decir, lo que está descontando es que la economía va a ir muy bien. Si ese escenario que está descontando luego no es tan optimista, ya no digo que sea bueno, es que tiene que ser muy bueno para ver esa subida que hemos visto en los índices. Y es que no veníamos de 2-3 años de estar fatal en los mercados, no, habíamos visto una pequeña corrección en el año 2022 y luego se mantuvo con mucha fuerza al alza, es decir, seguimos con el ciclo alcista, es decir, estamos descontando un escenario idílico con las subidas que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Si eso al final nos acaba representando en la economía, puede que sea un gran jarro de agua fría. Y cuanto más alto estemos, más fuerte puede ser la caída. Eso que no quepa ninguna duda, porque cuanto más altas se pongan las expectativas, luego el choque de realidad va a ser mucho más fuerte. Así que bueno, veremos a ver. De momento, como veis, sigue la fiesta y cada vez va quedando, yo creo que menos gente en esa fiesta y cada vez la fiesta se está poniendo un poquito más complicada porque estamos llegando ya a unas ciertas horas en el que a lo mejor hay un poquito de malas sensaciones en esa fiesta, pero todavía hay muchos que se lo están pasando muy bien. Veremos a ver hasta cuándo se alarga esa fiesta o hasta cuándo se pueden permitir esa fiesta. Así que nada, me despido como siempre recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes no sé si tendré tiempo de estar por aquí, espero que sí, o si no ya nos veremos el martes. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.